Oiga lo que les voy a decir. Necesitamos saber qué enseñan las Sagradas Escrituras. Porque muchos cristianos, comenzando desde los líderes, están muy equivocados. Y le voy a decir de alguien que está muy equivocado. Hay organizaciones completas. Cuando digo organizaciones completas, es a una organización que tiene muchas iglesias. Hay organizaciones completas que están mirando más que todo las bendiciones materiales de parte de Dios. Y eso, hermanos, es un error muy grande, porque de pronto el líder, él mismo, tiene la idea de que ha de sacarle el mayor provecho material a Dios porque ya se encontró con Él. Y comienza poniendo su mirada en las cosas materiales. Y así influencia a los hermanos. Y lamentablemente hay multitudes, organizaciones completas, no una congregación muy grande, una iglesia muy grande, sino organizaciones completas que así ven las cosas. Solamente les voy a recordar algo que la mayoría de ustedes seguramente ha escuchado o seguramente lo ha leído en la Biblia. Y es de aquella ocasión cuando el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces. Hizo un milagro para darle de comer a una gran multitud, miles de personas que andaban tras Él, que lo buscaban, que lo seguían. Y el Señor, por tal de ayudarlos, por tal de que no sufrieran, multiplicó unos panecitos y unos pececitos que traía un niño con el propósito de alimentar a una gran multitud que le seguía. Y cuando el Señor hizo aquel milagro, se cruzó el mar de Galilea al otro lado. Y cuando llegó allá, ya había gente allá. Y le dijeron: maestro, te estábamos esperando. Te queremos seguir todavía. Y el Señor, hermanos, hermanas, les dijo algo muy serio. Los miró con tristeza y les dijo: me siguen no porque vieron las señales. O sea, el Señor les estaba diciendo: yo hice un milagro, multipliqué los panes y los peces delante de ustedes para ver si veían el gran poder de Dios y se gozaban. Pero dijo el Señor: me da tristeza ver los que me están siguiendo, porque comen panes y peces gratis. Y les dijo: síganme, pero no por la comida que perece, que se acaba, que se desvanece, que se termina. Síganme por la comida que permanece para vida eterna. No me sigan por los bienes materiales. Síganme porque ven las maravillas y se afianzan en lo espiritual, porque eso permanece eternamente. Lo que uno come, la misma Biblia dice que lo que uno come se desecha, hablando de lo material. Pero dijo el Señor: búsquenme por las cosas que pertenecen a la eternidad,
búsquenme por las cosas que permanecen eternamente. Bendito el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, en este día tenemos una enseñanza muy hermosa y le he titulado "O somos puentes de Dios". Le voy a dar una idea más clara: que sirvamos como instrumentos para que alguien más pase al otro lado, o somos piedras que causan tropiezo a los demás. Y muchas veces, comenzando por nosotros los líderes, buscamos la gloria, buscamos que la gente nos admire, que la gente nos alabe, nos halague, que nos ponga en un lugar muy especial. Yo he escuchado con estos oídos a líderes cuando un hermano le dice: hermano pastor, y luego le pregunta algo, y el líder se ha regresado a él y le dice: o me dice hermano o me dice pastor. ¿Qué le está diciendo con eso? Que le molestó. Y no le molestó que le dijeran pastor, le molestó que le dijeran hermano. O me dice hermano o me dice pastor. Y yo les voy a decir, hermanos, a mí me han dicho los hermanos: hermano, ¿cómo quiere que le llame? Y yo le digo: me llamo Rafael. Ya de ahí usted dirá, pero yo me llamo Rafael. ¿Sí me entiendes, hermano? Entonces, muchos no les gusta que los pongan al nivel de los hermanos. Y tú jamás me vas a ver sentado acá atrás. Y donde yo abrí los ojos espiritualmente, acá atrás se sentaban los líderes, los ministros, los predicadores. Y a mí el Señor me dijo: no te quiero nunca sentado ahí atrás, y nunca me vas a ver ahí. Me dijo el Señor: porque el pastor vive con sus ovejas, come con sus ovejas y duerme con sus ovejas. Y me dijo el Señor, oiga, y me dijo el Señor: tú no eres más que los demás. El pastor soy yo, dijo Cristo. Y tú no eres más que otra oveja como ellos, solo que con una responsabilidad más grande. Pero eres una oveja como ellos también. Entonces, una vez más le digo, muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que tenemos ahora. Y debemos de saber que además de haber sido escogidos por Dios, porque Dios nos escoge, además de ser llamados por Dios, además de haber recibido el perdón de nuestros pecados, también debemos ser instrumentos para darle a conocer a los demás. Puede ser que haya hermanos que de pronto oyen que abrí bastantes canales de televisión y que batallamos para pagarlos. Y alguien pueda decir: ¿y para qué se echa tantos compromisos el hermano Rodríguez? Y cuando yo oigo que alguien dice eso, me acuerdo cuando una mujer vino al Señor y trayendo un perfume muy costoso, rompió el vaso
o el frasquito y le puso el perfume al Señor. Y Judas dijo: ¡qué desperdicio! Eso lo pudiéramos haber vendido y hubiéramos sacado una tremenda ofrenda ahí. Y dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Juan, eso dijo Judas porque era un ladrón, se robaba el dinero, se robaba las ofrendas. Y dijo el Señor: a los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero a mí no. Esta mujer hizo bien. ¿Me entiendes, hermano? Entonces, que nunca nos quejemos que estamos teniendo responsabilidades más grandes de lo que podemos pagar, porque hay que entender que no hemos venido a este camino solo para recibir bendiciones de Dios. Constantemente podemos dar testimonio de que el Señor a los varones nos sacó de las drogas, y llorar y decirle a la gente que ahora ya no somos drogadictos. Pero eso no es todo. Podemos decir: antes traía a mis hijos sin zapatos, antes era irresponsable, no pagaba la renta, ahora visto a mis hijos, calzo a mis hijos y tengo una casa grande rentada, o estoy comprando una casa. Con eso no estamos diciendo todo lo que debemos decir, porque no es nada más venir al Señor para poder vivir bien. Lo primero que debemos ver es que estábamos en una condición espiritual terrible y el Señor nos sacó de ahí, y que hay millones de almas en la misma condición y que las vamos a alcanzar, las vamos a rescatar, las vamos a traer a que tengan una relación íntima con Dios. Eso es lo más importante. Entonces, grabémonos esto. El tema se titula hoy: o somos puentes de Dios en favor de los demás, o vamos a ser piedras de tropiezo en el camino para que muchos otros caigan, no entren. Y una de las cosas que el Señor llamó la atención a los judíos religiosos de aquel tiempo fue que les dijo el Señor: escribas y fariseos hipócritas. Les estaba hablando a los más religiosos, a los que traducían, a los que interpretaban las Sagradas Escrituras, y aquellos que creían que eran muy conocedores de Dios y que buscaban adorar a Dios. A ellos les dijo: hipócritas. Y les dijo el Señor: ustedes se paran en la puerta y no dejan que nadie entre. Los que vienen y quieren entrar no les permiten porque ustedes están estorbando en la puerta. Entonces nosotros hoy debemos tomar en cuenta esto. Solamente hay algo que es correcto, y es que usted y yo entendamos, tengamos la revelación que Dios nos escogió cuando no escogió a millones. Grábese esto. Muchos hermanos no se dan cuenta. Muchos hermanos me escuchan constantemente decir esto y creo que no lo entienden. Porque, hermano, hermana, simplemente para que usted esté aquí como persona, físicamente, este es un milagro de Dios. Cuando hubo una relación carnal entre nuestro padre y nuestra madre, aparecieron miles como de pescaditos chiquititos, y todos ellos querían entrar en el óvulo de la mamá, y todos llegaron queriendo entrar,
y la mayoría después de usted, todos se perdieron. Usted fue el que ganó. Usted fue la que ganó. Un día de esto les voy a traer un video de eso. Es maravilloso cómo Dios obra. Son miles y miles de esos pescaditos chiquititos los que salen del varón y buscan entrar en el óvulo femenino. Y solo uno lo logra. Cuando entra ese, los demás se desvían, los demás se van. ¿Qué pasa? Pues se pierden. Y nada más con eso, para que hermano o hermana te des cuenta que tú eres algo especial. Humanamente hablando, se perdieron miles y tú apareciste acá. No salgas y digas, pero ¿por qué estoy acá? Que sufro de esto y que sufro de esto otro y que aquí, que allá. Olvídate. Ahora, en el área espiritual, el día que el Señor te escogió a ti y te llamó por medio de alguien a su camino, ese día no llamó a miles y miles y millones en nuestro tiempo. Los demás siguieron perdidos. Después a poco algunos se convirtieron, pero miles de ellos se perdieron. Y tú estás acá. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces debemos entender que no nos rescató el Señor de la vida que llevábamos para que viviéramos mejor, aunque vivamos contándoselo a la gente todo el tiempo. Preferible mejor no testificar si no estamos haciendo lo otro. Ojalá que me entiendan. Si nosotros no estamos sirviendo de instrumentos en las manos de Dios, ya sea por salir a hablarle a la gente, o si no puede salir, al menos apoyar algún medio donde alguien a través de la televisión o de la radio como nosotros está ganando almas, preferible mejor quedarnos callados. ¿Para qué vamos a decir Dios me cambió, Dios me hizo diferente, ahora ya no hago esto, ya no hago aquello? Pero tampoco ganamos almas, que es lo más importante, que es lo principal. ¿Entendemos, hermanos? Venga conmigo a Mateo capítulo 5 y quiero mostrarle algo muy hermoso, y yo creo que todos lo han visto ya, pero ¿a poco no lo ha entendido? Mateo capítulo 5 versículo 13. Oiga esto. Ahí al principio de Mateo capítulo 5 versículo 13 hay una frase maravillosa. Cristo le habla a sus seguidores. ¿Cuántos seguidores de Cristo hay aquí? Una vez más, ¿cuántos seguidores de Cristo hay aquí? Oiga lo que Cristo dijo a sus seguidores. Ustedes son la sal de la tierra. Qué tremendo. Así nada más como mexicano, yo no sé usted que es de Guatemala, de El Salvador, de Honduras o de algún otro país, pero yo tengo entendido que eso que nosotros conocemos como sal sirve para darle sabor a la comida. Una comida sin sal es insípida. No se siente rica si no tiene sal. Y Cristo dice, ustedes, mis seguidores, ustedes los que han creído en mí, son la sal de la tierra. Yo los he tocado. A través de ustedes yo hago cosas diferentes a las que se hacen afuera, para poder llegar a otras personas y que ustedes les hagan sentir el sabor. ¿Me entiendes, hermano?
¿Me entiendes, hermana? La gente no nos entiende por qué nosotros nos gozamos al servir a Dios. No nos entiende. Y de pronto piensan que nos engañaron. De pronto piensan que tomamos otra religión, porque no nos entienden. Esa relación íntima con Dios nos hace sentir diferentes, nos gozamos, nos alegramos, nos regocijamos. Es por la obra que Dios hace en nosotros. Ahora sí le encontramos sabor a la vida. Ahora sí nos gozamos, nos regocijamos. ¿Entiende, hermano? ¿Entiende, hermana? Entonces, primeramente, Dios viene a nuestra vida y nosotros sentimos lo que es vivir en esta tierra, pero tener sentido de la vida, el sentido espiritual, lo que es el sentir algo de parte de Dios. Pero grábate esto, por eso les dije en el mensaje anterior. En el mensaje anterior les dije, hermanos, no digamos los predicadores, aunque la Biblia lo dice. La Biblia dice, allá en el Antiguo Testamento, Dios hablando al pueblo de Israel: ustedes son sacerdotes míos en la tierra. Y es una realidad, es una verdad. Pero usted escucha a muchos predicadores emocionando a la gente nada más, tratando de sacarle a la gente un gloria a Dios, un aleluya, diciéndole: nosotros somos sacerdotes. Y yo digo, no vayamos por la tierra gritándole al pueblo de Dios que son sacerdotes, porque un sacerdote era aquel que estaba en favor del pueblo y que lo comunicaba con Dios. Era el que conocía a Dios, y a ese Dios que conocía se lo daba a conocer al pueblo. El sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres. El sacerdote era el que, conociendo a Dios, se lo daba a conocer al resto de la gente. Y el sacerdote era aquel que aquella persona que no sabía comunicarse con Dios, el sacerdote lo enseñaba a comunicarse con Dios. Entonces yo les dije a los hermanos, no vayamos predicando que somos sacerdotes, mejor vayamos predicando que debemos ser sacerdotes, porque solo estamos emocionando a la gente y la gente está gritando: somos sacerdotes y somos sacerdotes. Mentira, porque no sabemos comunicarnos bien con Dios y no estamos dándolo a conocer al resto de la gente. No sé si me explico. No podemos ir viviendo de mentiras, de ilusiones, de cosas que no son real. Tenemos que vivir de la realidad espiritual, de la realidad del Espíritu Santo. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Entendemos, hermanos? Grábese esto. Fíjese lo que debe ser una persona que ha creído en Cristo. Cristo dijo: ustedes son la sal de la tierra. Con eso quiere decir, antes ustedes no eran sal, no tenían sabor. Ustedes vivían amargados, sin tener esa sensación espiritual. Por decir nada más, existían, pero no vivían lo que es la realidad espiritual. A donde voy es a este punto. Ustedes son la sal de la tierra. Póngase a pensar en esto. En primer lugar, Dios nos da una experiencia gloriosa. Nosotros tenemos una relación íntima y maravillosa con Dios, pero no para gozarnos nosotros.
Ahora usted es un salero, tiene sal dentro de usted. Pero todo el que necesita tiene que tomar de la sal que usted tiene para que esa persona también pueda encontrarle sabor a la vida. ¿Sí me está entendiendo? Ustedes son la sal de la tierra. Eso es maravilloso. Eso es para aquel que ha creído en Cristo. Ustedes son la luz del mundo. Mire qué tremendo. Ustedes son la luz del mundo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que Dios nos rescató de las tinieblas y nos introdujo a la luz admirable de Cristo. Salimos del reino de las tinieblas y entramos al reino de la luz. ¿Para qué? ¿Para gozarnos nosotros en la luz? En parte sí. Pero además de eso es para que seamos luz a los demás, para que les enseñemos el camino de la luz a los demás, para que este mundo tenga luces en esta tierra y para que la gente mire y miran lo que nosotros hacemos que agrada a Dios, ya no miran lo que antes hacíamos y ellos sienten deseos también de tener lo que nosotros tenemos. Entonces, grábese esto. O somos puentes que seamos puestos por Dios y que conectamos a la gente con Dios, o vamos a ser piedras de tropiezo en el camino. Y eso, hermanos, sucede muy frecuentemente. Debemos tener mucho cuidado los que creemos en Cristo. Y yo les voy a dar un consejo aquí que no le traía en el mensaje. Hermanos que están casados, traten de no tener una discusión delante de sus hijos. Porque en lugar de ganarlos para el Señor, los van a perder. Porque nunca van a creer que sea verdad que Dios exista, porque nosotros estamos teniendo un montón de problemas. Si de pronto ya lo hicimos por la ignorancia, porque no sabíamos, que nuestros hijos se den cuenta, y si es posible, explíqueles que a veces nosotros como seres humanos nos equivocamos, que no deberíamos de hacer eso, para que ellos se den cuenta que hay cambios en nosotros y que ellos puedan llegar con confianza al Señor. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Sí me entiende, hermana? Busque no tener una discusión. Va a haber desacuerdos, va a haber desajustes en el matrimonio, pero nunca discutan asuntos de ustedes delante de sus hijos. Yo tengo hijos de más de 50 años y nunca vieron una discusión entre su madre y yo. Tengo hijos ahora, el más pequeño va a cumplir 14 y el más grande yo creo que va a cumplir 20 por ahí. Y nunca he tenido yo una discusión así delante de mis hijos. Hay desajustes, hay que buscar el momento oportuno para hablar, para aclarar nuestras cosas, porque esas son cosas nuestras, que nuestros hijos no tengan que ver en lo nuestro, que ellos vivan su vida sanamente, que ellos se críen sanamente y que ellos, por lo que ven en nosotros, busquen acercarse a Dios. ¿Entendemos? Entonces, grabémonos esto. Hay que buscar, dijo el apóstol Pablo, debemos de buscar estar en paz entre nosotros. Entre los ministros no debe haber inconformidades, no debe haber discusiones y no debe de haber
esas cosas que a veces se puedan ver donde los hermanos en la iglesia, la familia de la iglesia, vea que aquellos hermanos no se llevan bien, porque vamos a ser un mal ejemplo a los que nos siguen. Debemos nosotros de tener cuidado y eliminar cualquier cosa. Si no somos capaces, mejor no prediquemos, mejor hagámonos a un lado, mejor estemos allá y cuando podamos, entonces sí, pero no estar con esas cosas que de pronto puede pasar a predicar uno de los ministros y hay hermanos que miran que el otro se está levantando y se está saliendo. Si mira usted un día a alguien así, que se está levantando y se está saliendo cuando pasó alguien a predicar acá, váyase detrás de él y dígale: hermano, venga, siéntese aquí. ¿Por qué se salió? ¿No podía soportar que predicara su hermano? ¿No podía estar ahí diciendo amén, gloria a Dios, a lo que dice, para que nosotros aprendamos? Y si le dice, es que tenemos este problema, entonces ni usted ni él prediquen ahorita hasta que arreglen su situación, porque no pueden predicar si tienen ese problema. Y nosotros también tenemos que aprender que van a haber cosas entre nosotros cuando menos pensamos. Cada uno de los que estamos aquí estamos en diferente nivel espiritual. Y podemos tener un desacuerdo, podemos tener un problema, se puede tener, pero el que sea más maduro espiritualmente va a buscar controlar la situación y buscar ponerse de acuerdo con el otro hermano para evitar ese problema. Porque aparte de que nosotros de pronto, si nos sorprende la venida del Señor, no nos vamos con Cristo. Aparte de eso, estamos privándoles a otros hermanos que se vayan con Cristo. Por eso les digo, hermanos, hermanas, pongámonos bien con el Señor. Están escuchándose muchas cosas. Y yo tengo años diciéndoles, hermanos, hermanas, no pongan su mirada y se anclen profundamente en Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene ya tanto peso y tiene tantos problemas que en cualquier rato Estados Unidos va a explotar. Ahorita están sucediendo cosas en la política que puede de un momento a otro haber una división en el país. Porque una parte de los políticos piensa una cosa, otra parte piensa otra. Y hay división entre la gente. Hermanos, tengamos mucho cuidado. De la noche a la mañana, cuando usted menos se acuerde, puede comenzar un problema muy grande en Estados Unidos. Puede ser que mañana o pasado nuestros países sean más seguros que Estados Unidos, porque allá se han mantenido con necesidades, con problemas, pero no están como acá, porque acá la carga es pesada, porque acá los problemas son grandes también. Y hay muchas situaciones que se están moviendo internamente. En cualquier momento se podría desatar una guerra civil acá en Estados Unidos, como ya se vivió hace años acá. Tengamos mucho cuidado. Entonces, metámonos en la presencia de Dios, busquemos leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, poner atención en lo que dice la palabra de Dios, consagrarnos, porque la situación viene crítica ya. Grábese esto y léalo en la Biblia. Se lo digo porque hay hermanos que todavía no han leído eso. Allá en el capítulo 6
de Apocalipsis, comenzando desde el verso 1 hasta el verso 8, ahí habla de 4 caballos y 4 jinetes. Esta mañana, de donde yo vivo a un lugar donde fui a recoger a una hermanita, me fui escuchando a un predicador. Y este predicador decía que el primer jinete era el anticristo y que todos esos jinetes vienen para el tiempo de la gran tribulación. Hermanos, hermanas, grábese esto y léalo en la Biblia. Lo que habla en el versículo 2 de Apocalipsis, del capítulo 6, versículo 2 en adelante. Ahí habla de un caballo rojo, y ese caballo rojo es símbolo de muerte, de derramamiento de sangre, de destrucción. Y yo estoy haciendo unos libros relacionados con eso. El caballo es como una potencia, es como un ideal. Ojalá que me entienda, es como un poder. Y dice, y al jinete que lo montaba, el del caballo rojo, se le dio poder de quitar de la tierra la paz y que se mataran unos a otros. Y nadie puede negar que ese caballo y ese jinete ya andan moviéndose por la tierra. Por todos lados está la violencia, está el derramamiento de sangre. Acá muchas veces nuestro gobierno en Estados Unidos critica a nuestros gobiernos en Latinoamérica, pero es muy fácil señalar al otro y no reconocer lo nuestro. Aquí en Estados Unidos ya no es lo mismo hoy que hace 30 y 40 años. Ya la violencia cubrió también Estados Unidos y todos los demás países. Hermanos, después de la violencia, ahí habla de un caballo negro. El caballo negro viene representando la carestía, el hambre, la escasez. Y de aquí en adelante usted se va a dar cuenta de la escasez y de lo caro que son las cosas. Yo me he quedado sorprendido y oiga bien, si nosotros los cristianos no reconocemos a Dios, estamos perdidos. Porque es por Dios que usted y yo todavía logramos sobrevivir acá. Pero todo está tan caro como usted no tiene una idea. Ya es increíble que una soda en un lugar de espectáculos le cueste hasta 8 y 10 dólares. Que en el aeropuerto que yo viajo seguido, una soda le cuesta 5 o 6 dólares. Una soda o una botella de agua también te cuesta lo mismo. Y de pronto uno se pone a pensar, ¿cómo está la vida? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo vamos a soportar mañana o pasado mañana? Me explico, hermanos. Hay muchas cosas que se van a elevar en los precios y que ya no las vas a poder encontrar y vas a tener que pagar mucho por ellas. Vas a empezar a entrar a las tiendas donde los estantes todos estaban ocupados, llenos. Ahora vas a ver muchos espacios vacíos. ¿Y sabes por qué? Porque ya a veces son cosas que no se pueden conseguir o están muy caras
y ya no las tienes. Y estamos en Estados Unidos. Piense, cuando pueda en el internet busque desde cuando empezaron a venir esas grandes caravanas de gente de Centroamérica. Hermanos, antes habíamos visto que venían grupos de personas, pero esas caravanas que les empezaron a nombrar ya eran multitudes que nadie podía detener. ¿Sí me entienden, hermanos? Oiga lo que le voy a decir. Yo vine aquí a Estados Unidos en el año 1973, a principios del año. Y era muy raro ver muchos centroamericanos. Eran más mexicanos nacidos acá y mexicanos que venían, pero muy pocos centroamericanos en 1973. Yo casi pienso que de los que están aquí, no hay tantos de los 70, pero del 80 para acá ya empezaron muchos hermanos. Y ahora, hermanos, ver esas multitudes que vienen, hay que pensar, ¿por qué vienen? Gloria a Dios que vienen si podemos todavía comer algo con ellos. Pero poco a poco se va a ir agotando todo. Y hermanos, hermanas, solamente en Dios podemos encontrar con qué subsistir. ¿Me entiende, hermano? Entonces, ya está entrando ese caballo negro que es el hambre, la carestía. Y dice que al jinete se le dio una balanza en la mano. Una balanza es aquello con lo que se mide o se pesa la comida. Eso quiere decir, ya no tienes la libertad de traer montones de cosas. Ahora te los van a medir, ahora te los van a pesar. Un día de esto les voy a traer los temas directamente y se va a sorprender. Ya ese jinete del caballo negro, y ya el caballo negro ya anda galopando acá, ya empieza en muchas partes la carestía, la escasez, el hambre. Y luego después de eso hay otro caballo, el caballo, ¿cuál dijimos? Amarillo. El caballo amarillo verdoso, como el color de un muerto, medio verde así, cuando se está el cuerpo descomponiendo. Y dice que ese caballo y ese jinete, ya el jinete se le llama la muerte, directamente, la muerte cabalgando. Y dice que ese caballo amarillo y ese jinete que se le llama la muerte va a venir con la destrucción, con el derramamiento de sangre del segundo caballo, y va a venir con el hambre del tercer caballo. Y ahí hay algo bien tremendo, que al final, en el verso 8 dice que ese caballo y ese jinete vienen, y vienen con ellos bestias de la tierra, destruyendo a los seres humanos. Hermanos, ya voy a terminarles con esto. Yo he estado mucho en México, y allá donde yo tengo mi casita en la montaña, a 50 metros tengo un arroyo y hay bosque, y allá a 50 metros andan los venados todo el tiempo. Se ven durante el día y a todas horas, pero también se ven otros animales. Y hermanos, cuando fue el tiempo de la pandemia, que la gente no salía, se quedó más tranquilo el bosque, y los animalitos se acercaban y andaban entre las casas. Los osos, los pumas aquí en California,
Ya no digamos los venaditos, todos esos animalitos. Hace unos días con mi esposa fuimos a arreglar algo a Texas de un canal, y la persona que nos iba a hacer el trabajo nos citó en su casa, y llegamos a su casa y mi esposa tocando la puerta, y le digo, mira al otro lado, y ella no descubría todavía, y yo estaba en el carro, yo estaba mirando, mira al otro lado, en el pasto de la casa andaban como 3 o 4 venados comiéndose el pasto. Y había como 3 echados que ya habían llenado la bolsita ahí en la yarda. En la ciudad, hermanos. No crea que en la orilla, en la ciudad. Cuando mi esposa lo vio, le tomamos un montón de fotografías, como 6 o 7 venados en la casa del vecino. Entonces, hermanos, pensemos en esto. Lea ahí en el versículo 8 y Apocalipsis 6:8, que al final dice que ese caballo y ese jinete vienen trayendo con ellos la violencia, el derramamiento de sangre, y vienen trayendo el hambre, la carestía, y vienen trayendo las pestes, como ¿cómo se llamaba ese? El COVID. Vienen con esas pestes, y aparte termina diciendo, y con las fieras de la tierra. Hermanos, la cosa viene muy seria. Busquemos a Dios. Consagrémonos a Dios, y si usted se da cuenta, en cada mensaje le digo lo mismo. En cada mensaje le digo esto: que busquemos a Dios, porque ya no hay mucho tiempo. Pónganse de pie y vamos a hablar con Dios en este momento, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos revele, que nos ilumine, y que podamos hacer una decisión correcta. Ahí donde está, hable con Dios, encomiéndese a Dios,